Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro nuevo episodio. Como pueden ver, es un tema completamente nuevo del episodio de Learn to Survive. Espero les guste. Es un podcast para estudiantes de Relaciones Internacionales, grabado por estudiantes de Relaciones Internacionales. Y bueno, como les mencionaba, hoy pues vamos a tratar un tema que es de gran importancia de manera general, de cultura general, pero también en lo que es nuestro pues sistema de estudio o lo que nosotros estudiamos como tal, lo que son los derechos humanos. Y bueno, pues Hilary, ¿cómo estás? Hola, el día de hoy. Hola, bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a comenzar hoy con el tema y te gustaría empezar mencionando qué es para ti o qué son para ti los derechos humanos. Pues yo considero que los derechos humanos esencialmente son normas que hacen que los humanos sean reconocidos y sean protegidos y tengan, se reconozca su dignidad como ser humano, como tal, como persona. Y al mismo tiempo no solamente nos dan libertades, sino que de igual forma nos dan responsabilidades y nos rigen, nos dicen cómo es como debe de actuar una persona desarrollándose en la sociedad y hacia el Estado. Y también los mismos derechos humanos dicen lo que el Estado tiene que hacer, las obligaciones que tiene un Estado para su sociedad, para su población. Eso es lo que yo considero como un derecho humano. Ay. Claro, totalmente de acuerdo. Bueno, en mi opinión, pues también los derechos humanos pues son como una parte esencial para que el ser humano como tal se desarrolle. Es decir, gracias a ello se puede crear pues un espacio para poder convivir todos de manera pues más, entre comillas, pacífica, lo que más podemos decir. Un espacio pues para poder relacionarse, ya sea pues gracias al respeto, a la honestidad entre cada uno de los miembros de la sociedad como tal. Y pues básicamente necesitamos los derechos humanos para poder sobrevivir de una manera pues buena, entre comillas, porque pues como podemos saber, no siempre existieron la palabra derechos humanos, además de que no siempre se respetaron, y aún actualmente digamos que tampoco es como que se respeten completamente los derechos humanos. Sí. Bueno, también vi un ejemplo de un video que me pareció importante porque pues los derechos humanos es un tema muy extenso, abarca demasiado de lo que podemos hablar, pero me pareció importante un video que vimos, no sé si ya lo has visto, es de Julieta Lanteri, que nos habla acerca de cómo ella tuvo que pelear para poder ejercer el derecho a votar de la mujer. Y pues la verdad es que es algo grave, o que fue en la actualidad pues ya lo vemos algo muy simple, muy fácil, porque pues todas las mujeres tenemos el derecho a votar. Pero ella, que fue la primera, si no mal recuerdo, en Latinoamérica o en Sudamérica, algo así, en votar, pues la verdad tuvo que prácticamente luchar contra todos, y en particular contra los hombres, para poder ejercer ese derecho. Sí, yo también vi el video y también me pareció muy importante, impactante el testimonio de Julieta, sobre todo porque me llamó mucho la atención una frase que menciona donde dice que una no debe de esperar a que el sistema cambie para lograr lo que se desea, sino, o sea, si deseas cambiar el sistema, pues no vas a esperar a que cambie, porque pues tú tienes que hacerlo, vas a hacerlo sin tener que esperarte. Sí, y no sé, me gustó mucho esa frase porque es como que es verdad, o sea, muchas veces las personas estamos como esperanzadas o no sé cómo describirlo, pero bueno, o sea, siempre tenemos como el sentimiento o el querer de que el gobierno o las autoridades hagan las cosas por mí, pero
han pasado tantos años y no se ve que las cosas vayan a culminar en algún punto y es como, bueno, entonces, pues si nadie lo hace por mí, tengo que hacerlo yo, por mí y por los demás que están en la misma situación en la que yo me encuentro. Sí, y era como ella lo explicaba, o sea, ella lo hacía porque ella quería saber el por qué no la dejaban votar, porque por ser mujer, en los años en los que se encontraba ella, en la época en la que se encontraba, no podía votar, o sea, ella no entendía el por qué si se supone que todos somos iguales, todos tenemos una igualdad de manera general en poder hacer todo lo que pues queramos realizar. Aunque bueno, en ese entonces, pues sí, podemos decir que era otra época, pero pues la verdad no debería de ser así. O sea, creo que era otra época porque los educaban desde chicos a pensar y hacer de alguna forma. Y pues conforme vamos evolucionando, pues decir como seres humanos o pues como tal la comunidad internacional, la sociedad, también pues te vas dando cuenta que no es cierto, que si quieres pelear por algo tienes que hacerlo, que si quieres luchar por algo tienes que hacerlo valer, hacerlo respetar y pues sí, a lo mejor con fundamentos, para que más o menos, no, a lo mejor no tú, porque tú sabes que tú lo puedes hacer, sino más bien para que los demás acepten que lo puedes hacer. Es decir, por ejemplo, en este caso, creo que fue más ejercer el derecho al voto y el derecho a que se respete la decisión propia, la dignidad de la persona como tal. Ajá. Sí, pues, o sea, este ejemplo de Julieta es un ejemplo, no, o sea, un ejemplo de todo lo que ha vivido la sociedad a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ella que luchó por las mujeres en Sudamérica para que pudieran votar, no solamente logró que votaran, sino logró que las propias mujeres pudieran llegar a tener cargos políticos. Es lo que también se puede ver en el caso de las independencias, en la independencia de México, que alguien se paró y dijo, yo no quiero que las cosas sean como me han estado diciendo hasta ahorita, yo quiero que me valgan los derechos y tal, y o sea, se formó, bueno, inició la independencia o sea, las independencias acá en América Latina, en México, en todos estos países fueron inspirados mayormente por la independencia de Estados Unidos, que fue lo mismo. Fue como que, a ver, a mí no me están respetando, a mí no me están, validando los derechos que se supone que tengo, o sea, me están violando los derechos. Voy a pararme, voy a hablar por mí, voy a hablar por el pueblo y las personas que están de acuerdo conmigo, y al final lograron algo por los grandes movimientos que hicieron. Y pues al mismo tiempo estas independencias que también fueron inspiradas por la Revolución Francesa, que es básicamente lo mismo. O sea, si ves el patrón de que las cosas que se han conseguido para obtener o dar, reconocer los derechos a la sociedad, ha sido porque las personas están inconformes, porque saben que no es correcto cómo los están tratando, cómo están viviendo, cómo los están viendo, y pelean, alzan la voz y pelean por sí mismos para obtener lo que realmente merecen. Al fin y al cabo es algo con lo que nacemos y es algo que todo el mundo debería tener. No debería existir eso de luchar por ello, porque sí, pues claro. O sea, sí, pues, es como te mencionaba, o sea, si a lo mejor para nosotros es normal decir, bueno, naces con los derechos, sí, pero pues antes no se creía que, creo yo que entraba mucho la polémica de género, se creía que el hombre podía todo y que la mujer no podía nada prácticamente. Entonces, pues sí, o sea, como lo dices, nace del luchar por lo que quieres realizar, como las independencias, y también pues es que no sé cómo decir, a lo mejor no entendíamos o no se sabía lo que era la palabra derechos humanos como tal, pero pues se sabía que tú tenías como ser humano, como persona, pues como una barrera, o no sé cómo explicarlo, como una barrera que las personas no podían traspasar. Es decir, tú me tratas como que yo quieres que yo te trate, ¿sabes? Ajá. A lo mejor no era una palabra como tal, pero pues estaba implícito el actuar de las personas, el actuar de cómo se llevaban, cómo ejercían en la sociedad su papel. Más o menos quiero entender eso. De hecho, yo leí un dato que decía que incluso en la época de los aztecas,
los aztecas tenían o hablaban de que debía, o sea, para que existiera una buena convivencia debería de haber respeto entre las personas. O sea, estamos hablando de épocas donde esto no, los derechos humanos, las leyes y esto aquí no era conocido ni nada por el estilo, o sea, pero ya pueblos aztecas, incluso los náhuatl también tenían normas que se referían a la dignidad humana. Incluso son estas mismas comunidades indígenas que sacrificaban a personas, pero ellos ya tenían el conocimiento, como que la conciencia, sí, bueno, la conciencia. O en mi opinión, los derechos humanos como tal, la palabra o el significado nace a partir de que el ser humano o el hombre como tal empieza a tener una conciencia de que lo que hace o lo que le hace a otras personas está bien o está mal. Porque a lo mejor, como decías, a lo mejor en los imperios o más o menos en esas épocas, al ir evolucionando, pues prácticamente ellos no creían en nada más que en sus dioses. Pero pues los dioses no hablaban, eran la naturaleza, o no era como que les dijeran con palabras lo que tenían que hacer. Entonces pues eran como conscientes de lo que hacían. Y al ser humano estar evolucionando, pues mi punto de opinión o mi punto de vista es que al tener una conciencia, al empezar a tener una conciencia de saber lo que se cree que está bien o está mal, se empiezan a respetar un poco más pues los derechos humanos no implícitos en la sociedad. Exacto. Ajá, sí. Sí, comprendo lo que estás diciendo, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí, como mencionabas en lo de me parece importante que mencionaste a Europa, a un punto que de la Revolución Francesa. Ajá. Bueno, también ellos, pues es que siento que a veces es un poco como, no sé si egoísta, no sería la palabra egoísta, sería hipócrita, creo que sería más, porque pues muchos europeos fueron los que vinieron a América a querer colonizar, a querer adueñarse de tierras, cuando ellos tampoco querían que ellos mismos, o sea, se peleaban entre ellos mismos. Mientras ellos estaban peleando, querían venir y adueñarse de otro terreno donde ya había cohabitantes en él. Sí. Sí, está muy raro. Sí, claro, y aparte, bueno, no sé si tú has leído, o bueno, creo que en la actualidad, pues no todos sabemos que existen organizaciones e instituciones que, pues en un sistema internacional tienen que regular lo que son los derechos humanos. Sí. Porque pues conforme vamos evolucionando, se van creando pues los derechos humanos como tal, pero no había una ley o algún pacto o alguien que te dijera, bueno, pues como país tienes que respetar una lista de derechos hacia los habitantes dentro de tu territorio. Y bueno, creo que es ahí donde la importancia de saber qué es lo que hace la ONU o organizaciones parecidas a la ONU. Ajá, sí. Sí, me quedé pensando en lo de Europa, cómo se reconoce que este es como el lugar donde surge pues la mayoría de los conceptos y definiciones que tenemos hoy en día, de literalmente todo, pues es la cuna, es donde nació todo, ¿no? Pero a veces siento que, o sea, nace todo ahí, pero por eso se quieren creer los dueños del mundo, cuando pues no. Exacto. O sea, Europa, ok, sí está, bueno, en algún punto todos lo vemos como wow, Europa, pero pues también su ideal a veces no es el más correcto. Sí, claro, o sea, justamente por como ellos fueron los primeros con conocimiento, fuera de Europa no era nada, y se crearon esta clase de superioridad sobre otros grupos sociales y otras razas y así. Entonces, no, o sea, realmente, ¿quién o por qué fue que, de dónde sacaron esa idea de que soy superior a ti simplemente por tener el color de piel diferente o por tener más dinero o por vestir de tal forma o lo que sea? Y incluso es algo que todavía se ve hoy en día, tristemente, porque pues han habido muchos movimientos sociales que justamente han hablado acerca de cómo esa clase de percepciones o de ideas no deberían de existir verdaderamente, porque la ley superior de todo el mundo
es que todos somos iguales, o sea, no me sabe bien, no logro comprender. O sea, entiendo que es ya más como algo que se ha visto por lo largo de la historia y es muy difícil de cambiar de la noche a la mañana. Sí, pero claro. pues, hoy en día sí puedes ver cambios, pero todavía existe, lamentablemente. Sí, es como todo. Siento que, pues sí, ya en la actualidad se respetan los derechos humanos, pero también hay, no sé si hay como una frase que vi también en un video, creo que a lo mejor tú también la viste, que era que existen nuevos retos para los derechos humanos, pero con los mismos viejos problemas de antes. Es decir, a lo mejor resolvimos problemas de respetar a las personas que, pues de otro tipo de comunidad, por ejemplo la comunidad LGBT, que respeta su comunidad, pero aún así en la actualidad hay gente que lo sigue discriminando por cosas que, pues, no deberían de, o sea, cada quien tiene una palabra que se me hace esencial, es el respeto. El respeto a ti y hacia otras personas es lo que, pues, prácticamente ayuda a que la sociedad se mantenga bien. Sí. Entonces, pues, así como tú quieres que te respeten, tienes que respetar a los demás. Y creo que como aún en la actualidad existen generaciones de personas que siguen con el pensamiento de antes, no podemos cambiar o no podemos evolucionar. Es la percepción que tiene cada quien de acuerdo a lo que vive, de acuerdo a cómo crece, el entorno en el que se desarrolla, porque pues obviamente una persona humilde, marginada incluso, no va a tener el mismo pensamiento que una persona que vive en San Pedro. Y también el conocimiento de la persona. Porque, por ejemplo, la persona que vive en San Pedro o en cualquier otro municipio, en Santa Catarina, en Guadalupe, pero que tiene estudios, que tiene un hogar bien bueno, estable, que tiene una familia y que no tiene que pasar a lo mejor por pues carencias económicas, digamos, no tiene el mismo pensamiento que una persona que sí tiene carencias económicas y tampoco tiene el mismo conocimiento. Es decir, esa persona que sabe, que estudia, que tiene conocimientos, va a saber que tienen que hacer respetar sus derechos. Exacto. Por el simple hecho de nacer, ya tiene el derecho ya tiene derecho a la integridad, a la vida, a la educación. Pero una persona pues marginada no sabe que tiene derecho a la educación, que tiene el derecho al alimento o a la vivienda, a una vivienda estable. Creo ahí también que es un problema en los derechos. Sí, es algo que, o sea, como hemos estado hablando hasta ahorita, es algo que se conoce de toda la vida de los derechos humanos, incluso antes de que tuviera la definición como tal o el concepto de derechos humanos, o sea, siempre se han conocido, pero o sea, a pesar de que ha existido todo, o sea, desde que existe el mundo, yo creo, incluso hay hoy en día gente que no sabe o sea, no sabe de eso, no sabe que tiene el derecho a votar. Exactamente, y creo que, bueno, no sé si también viste otro video acerca de una persona, no me acuerdo si mencionaste el nombre, que ella prácticamente tuvo que salir de su comunidad. Ella vivía o formaba parte de una comunidad indígena. Sí. Y tuvo que salir de su comunidad, de su estabilidad social, o sea, de donde vivía con su familia, para poder luchar, para poder crecer de manera, pues, que pueda estudiar. Creo que estudió para ser abogado o algo así. Entonces, lo estudió para poder ejercer un cargo político y poder luchar por los derechos de su comunidad. Ella no pensaba solamente en los derechos de ella, de individuo como tal, de poder votar, de poder pues vivir en otra parte o de poder sobresalir. No, buscaba derechos, o sea, buscaba poder tener conocimiento para poder ayudar a los demás y que así su comunidad, pues porque formaba parte de una comunidad indígena, pudiera pues salir a flote, digamos, ya de manera general. O sea, ella, sí veo el video y en ese caso, ella, tal vez sin saber como tal,
algo le decía o presentía o sentía o pensaba que lo que estaba viviendo no era como debería de ser, o sea, debían de existir mejores formas de vida o bueno, tal vez no recuerdo mucho, bueno, creo que menciona, no estoy muy segura, que las personas en su comunidad no tienen mucha idea de que siquiera pueden votar o que pueden ser incluso candidatos, o sea, realmente el conocimiento que tienen es muy, muy pequeño. Sí, porque creo que la situación empezó cuando ella quería ser como candidata o algo así a votar en su comunidad y no la dejaron. O no recuerdo muy bien específicamente, pero sí, más que nada era para poder luchar, para tener una voz en la sociedad, o sea, en su comunidad. Sí. El poder ayudar a la comunidad a poder evolucionar, ya sea en pensamiento, en cultura, porque pues, como todos sabemos, las comunidades indígenas tienen un pensamiento y una cultura muy arraigada en la antigüedad, o sea, años pasados, pues a lo mejor pues los conocimientos actuales o las noticias más relevantes no llegan hasta esos lugares. El video, yo recuerdo el nombre del video, se llama ¿Cómo arrebaten los derechos que la vida me negó? De Eufrosina. Sí. Eufrosina Cruz. Sí, la verdad me pareció un video que todos deberíamos de ver, porque te deja un mensaje, al igual que el de Julieta, de que si quieres cambiar algo en el sistema, tienes que luchar por ello, no tienes que esperar a que los demás lo hagan. Y creo que es una parte muy esencial de los derechos humanos. Si quieres que se respeten, tienes que luchar porque que no debería de ser así, pero bueno, estamos en la misma situación de que no todos tienen el mismo pensamiento aún. Siento que México es un país aún en evolución. Entonces, pues sí, o sea, como les decía, si queremos algo, tenemos que luchar por ello. Entonces, los derechos humanos, pues también, si queremos que te respeten, así como tú quieres que te respeten y te traten bien, tú tienes que respetar y tratar bien a los demás. Exacto. Y también, bueno, ahí no sé si te había mencionado lo de la ONU, que la ONU cuenta con aquí tengo el nombre, cuenta como con un pacto que pues se me pareció importante porque pues México, como sabemos, forma parte de la ONU, y es decir, en cuanto a política y así, pues tienes que crear leyes para poder respetar las mismas leyes o elementos que ellos te dictan, digamos, para los demás. Y creo que crearon una declaración, un pacto, según yo es una declaración, acerca de las Naciones Unidas sobre los derechos indígenas. Esa declaración me pareció pues importante que México formara parte de la ONU, porque al formar parte de la ONU formas parte de respetar la declaración como tal. Entonces pues tienen puntos sobre las culturas indígenas que debemos de respetar, por ejemplo el derecho al voto, o el brindarles una vivienda o una educación más digna, derechos que son esenciales, somos normales, pues ellos no. ¿Qué dijiste el último? Como que se trabó y no te escuché bien. Claro, sí, te decía que la declaración me pareció importante porque dentro de ella, hasta donde yo sé, por ejemplo, te hace como respetar los derechos de las comunidades indígenas, donde pues tienes que respetar, por ejemplo, México al formar parte tiene que brindarles una educación a lo mejor y una vivienda digna. No sé si en los últimos años has visto que cada vez los pueblos indígenas tienen como más visibilidad, por así decirlo. Sí. Bueno, entonces creo que es esencial, o sea, que México y todos los países del mundo formen parte de organizaciones o instituciones como la ONU, porque pues ellos te ayudan como a fomentar los mismos derechos dentro de tu mismo estado. Sí, tienes la razón. La creación de instituciones internacionales para la protección y promoción de los derechos humanos es una de las mejores cosas que pueden existir hoy en día, porque no solamente, o sea,
no solamente hacen conocer a incluso los lugares más recónditos de los países de la Tierra, tienen que además los protegen. Y en caso de que sean violentados o no se respeten esos derechos, estas instituciones y otras al respecto, perdón, para Sí, claro. pues para justamente proteger a las personas, para hacerles valer algo que todo el mundo debería de tener, los derechos humanos. Sí. No sé, como que otro punto de opinión tengas o quieras mencionar. Pues que ¿cómo? Que bueno, hoy en día, a pesar de que ya ha habido mucha evolución, como hemos mencionado, sobre los derechos humanos, hay a veces casos donde puedes notar que hace falta que se creen estrategias o formas de mejorar la interacción o la forma en la que funciona el sistema mundial, porque pues vemos muchas veces estos en las noticias que, por ejemplo, en países de aquí de Latinoamérica, como en Venezuela o Nicaragua, que hubieron crisis sociales y políticas donde fueron violados muchos derechos, incluso también, por ejemplo, el caso en Venezuela está muy feo, es uno de los algo que se ha estado estudiando durante un tiempo y es como, bueno, es que estas personas ni siquiera viven, o sea, están ahí, pero pues no pueden disfrutar de algo tan sencillo como los derechos, o sea, algunos derechos humanos. Y pues sí, o sea, está muy feo esto. Me gustaría, no he investigado completamente, me gustaría saber más del tema porque sí me interesa mucho esto de la protección y promoción de los derechos humanos. ¿Qué clase de, o cuáles, o cuántas instituciones o organizaciones, sé que existen muchas, que promueven y protegen los derechos humanos, pero quisiera conocer más al respecto. O sea, es que es un tema muy amplio, muy extenso, muy variado, y yo creo que si te dedicas a estudiarlo más a profundidad, encuentras brechas donde puedes tal vez tú, como en nuestro caso como internacionalistas, aprovechar para llevar a cabo ideas que tal vez tengamos para esto, para la promoción y o protección de los derechos humanos. Y pues sí, o sea, como mencionaste, la ONU probablemente es una de las mayores instituciones que hacen esto posible, pero también hay unas que incluso son muy, muy pequeñas y no son tan vistas. Y yo creo que estas también deberían de recibir más reconocimiento. Sí, claro, es decir, o sea, como poder hacer llegar la información de que no nada más existe la ONU, sino instituciones desde a lo mejor municipales, locales o estatales que te pueden ayudar a hacer valer tus derechos como tal. Sí. Y también, es decir, estaría, como dices, es un tema muy extenso, pero también estaría padre como poder hacer algo como internacionalistas para que la información no solo llegue a pequeñas fuentes, o sea, a pequeños lugares, porque pues sí, es mucha gente la que tiene internet, la que tiene computadora, pero también hay mucha otra que no tiene los recursos necesarios para tener esa información al momento. Entonces, creo que como internacionalistas, pues es esencial que nosotros podamos establecer o ayudar un poco a que todo mundo sepa que son los derechos que tienes que respetar, que tienes que hacer valer o que pues tienes que luchar por ellos. Sí, exacto, eso fue lo que yo quise decir. O sea, conectamos bien.
Y se me vino algo a la mente y se me fue, ya se me olvidó qué era lo que iba a decir. Ya, bueno, solamente iba a mencionar algo así como que si tenemos la oportunidad de hacer esto, por más mínimo que sea, ayudar a alguien que esté en problemas, a hacerle saber a las personas, o sea, dentro, no sé, incluso dentro de la misma colonia, personas que a lo mejor no tienen idea de esto a pesar de que sean tus vecinos, es bueno empezar con pasos pequeños, porque sí, es algo que sí concierne a todo el mundo. Y hay muchas personas que no se dan cuenta de esto. Y era todo lo que quería mencionar. Bueno, pues creo que se nos ha acabado el tiempo por el día de hoy. Espero que a lo mejor nuestro punto de vista los haya hecho reflexionar más acerca de pues lo que son y la importancia o lo implícito de lo que son los derechos humanos en la sociedad. Ajá. Y pues la importancia que deben de tener para cada uno. Yo creo que una frase que se nos va a quedar mucho a ambas, y espero que a los demás, es que si queremos luchar porque se respete los derechos humanos, hay que hacerlo y no esperar a que alguien más lo haga. Exacto. Entonces, mejor dicho, no es posible. Exactamente. Bueno, gracias. No sé si quieres agregar algo más. No, es todo. Si están interesados en conocer más sobre temas al respecto, pues hay muchas páginas pues, y muchos videos también. Hay información. Sí, claro, en la descripción les vamos a dejar los 2 videos que les mencionamos que nos parecieron importantes, que todo el mundo debería de ver. Sí. Y también, pues, espero les haya gustado el podcast. Es un podcast, pues, de estudiantes de Relaciones Internacionales para estudiantes de Relaciones Internacionales. Entonces, creo que es una conversación y un tema muy ameno, por así decirlo. Ajá, sí. Enriquecedor. Muchas gracias. Nos vemos después. Gracias.